Muy buenas tardes, aquí desde Buenos Aires, Argentina. Nos encontramos en este momento en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad de San Martín. Tenemos el agrado, el gusto y el honor de recibir hoy a Federico Vivanco, quien nos va a brindar un ciclo maravilloso sobre literaturas y filosofías africanas. Federico, queremos ahora en público agradecer toda la disposición y sobre todo la sincera disposición que nos brindás y no sabemos con qué palabras más que gracias y muchas gracias y mil gracias expresar esto que para nosotros es un ciclo excepcional. Realmente son palabras sentidas, sabiendo todo lo que significó llegar a este momento. Entonces, con el agradecimiento del director del Centro de Estudios de Hermenéutica, Carlos Ruta, y los colaboradores que somos Diego Sánchez, Marina Mayor y quien les habla, damos inicio a a este ciclo maravilloso, eh, con el agradecimiento en primer lugar. Por supuesto, también el agradecimiento a todas y todos los que están acompañándonos. Y las disculpas a quienes no se hayan podido inscribir porque los cupos se completaron. Tal cual. Bueno, Laura, gracias. Bueno, Federico, no voy a repetir lo que dijo Laura, estamos re agradecidos con Diego, Laura, bueno, por supuesto, Carlos Ruta y yo, por tu impecable, bueno, diálogo. Bueno, no sé qué decir, la verdad que lo tuyo es genial. Y así la convocatoria tuvimos que cerrar el cupo porque era la cantidad de gente que se está anotando es un montonazo. Así que un éxito y muchas gracias, Federico. No, la verdad que no tengo absolutamente nada que agradecer, gracias a vosotros y a vosotras, porque esto no sería posible. Sería, vamos, imposible que una universidad pública, incluso privada, nos diese este espacio, sobre todo en la situación que está en este momento la universidad pública en Argentina, con docentes y con gente que está trabajando pro bono, ad honorem, y que está intentando, ¿no? Llevar quizá estas literaturas, estas letras no solamente a Argentina, ¿no? Porque vosotros también llegáis a toda Latinoamérica, incluso aquí en España. Entonces yo estoy sumamente agradecido porque, bueno, una de mis funciones es justamente esto, el tema de la difusión. Y creo que vosotros hacéis un excelente trabajo, así que gracias por darme esta oportunidad. Este curso iba a empezar en marzo, pero bueno, ya sabemos las circunstancias del país y de las universidades públicas. Y teníamos muchas ganas de lanzarlo. Entonces, bueno, hablando con Marina por privado, le dije, bueno, vamos a hacerlo en octubre y luego existe la posibilidad de hacer una segunda parte. Es verdad que teníamos también planteado y programado la invitación de algunos autores, hay unos 5 autores durante todo un curso académico de marzo a diciembre, había también quizá la lectura de alguna novela una vez al mes, pero bueno, se ha tenido que modificar, pero aquí estamos. La verdad que me sorprende el interés que está habiendo en este tipo de cursos. Así que bueno, gracias a Marina Mayor, a Carlos Ruta, gracias a Laura por vuestro apoyo, a Diego Sánchez, que está ahí también ayudándonos con los correos, con las inscripciones, todo lo que es cartelería. Así que gracias. No tengo más que deciros que gracias a vosotras y a vosotros. Bueno, Federico, les voy a presentar a Federico Vivanco brevemente. Federico suena como español, pero es argentino, eso es lo principal que hay que decir. Suena español, pero es argentino de pura cepa, ¿no? Y viene todos los años a visitar. Ahí nos conocimos el año pasado, ¿no, Federico? Sí. Hace 2 años. Sí, Y en sí. julio, si Dios quiere, te veremos de vuelta. En julio del año que viene, ¿no es cierto? Porque este julio fue muy complicado. Bueno, les presento a Federico, así empezamos con el curso. Federico Vivanco es graduado en estudios ingleses por la UNED, España, y posee un máster en educación. Actualmente se encuentra finalizando el doctorado en estudios literarios centrado en la literatura africana de expresión inglesa en la Universidad de Málaga, donde te encontrás ahora, ¿no? Me encuentro en Madrid. Sí, me Ah, en mudé Madrid. hace 2 años. Sí, estoy en este momento en Madrid, pero sigo con Ah, el doctorado a distancia. Si Dios perfecto. quiere, febrero Perdón. terminó. No, Ah, digo qué que bueno. después
de 8 años, termino en febrero, si Dios quiere, Te con... vamos a llamar doctor Vivanco, entonces no te vamos a llamar No, Fede. no, no, Fede. Llamadme Fede. No, no necesito los títulos. Bueno, es antólogo y traductor de Ellas también cuentan, primera antología, relatos cortos y poesía angloafricana. Editor y traductor de B. Cuéntaselo al Sol, colección de relatos de la escritora botsuanesa Wame Molefe, siendo este el primer libro botsuanés traducido al español. Y traductor de la novela Las vidas secretas de las esposas de Baba Segi, voy a admitir, perdón, de Baba Segi, de la escritora nigeriana Lola Shoneshin. Es coordinador literario y asesor de la Sociedad Finlandesa Africana e imparte distintos seminarios sobre literaturas africanas en México y Argentina y colabora con universidades públicas como la nuestra, Universidad Nacional de San Martín, y también con las universidades de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco. De San Juan Bosco, perdón. Bueno, eso es todo, Federico, adelante. Vale, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Si bien es la 1 de la tarde, ¿no? En Argentina, aquí son las Sí, 6. Simplemente comentar a la gente que está en España o en algún país europeo, nosotros cambiamos el horario el domingo, entonces dentro de 2 semanas nos vamos a volver a ver, pero es a las 5 de la tarde, ¿vale? En España y en Europa, ¿vale? Por cualquier cosa. Siempre tenemos ese cambio de horario y a veces se nos pasan. ¿Vale? Entonces, que os conectéis a las 5 de la tarde por cualquier cosa, ¿vale? Eso tenía que comentaros, el tema del cambio de horario. Voy a ir a la presentación, voy a compartirla. Y sí, se ve bien, ¿no? Se puede... Vale. perfecto, sí. Esta es bueno, esta es la primera sesión, es más como una clase magistral, vamos a llamarle, porque, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la introducción de estas letras africanas. Es verdad que ya la segunda, tercera y cuarta sesión ahí vamos a trabajar de manera conjunta con los y las participantes. Entonces, bueno, tenemos unos relatos que leer o que yo recomiendo leer antes de poder presenciar, ¿no? Estas clases, porque, bueno, el fin es un poco conocer, ¿no? Conocer un poquito más África a través de estos relatos y para poder participar o para poder entender un poco más o menos el debate y lo que se está hablando en clase, sí sería conveniente poder leerlos. Eh, Tenemos 2 semanas para leer 5 relatos, muy diversos, polifónicos. Entonces, bueno, yo tengo aquí más o menos lo que es la programación. Eh, Empezamos con esta sesión introductoria, que es conocer África, ¿no? Un poquito a través de distintos autores, distintas generaciones, entender el tema de los estereotipos, de por qué estas literaturas son tan recientes para nosotros. Y luego, bueno, ya empezamos el 8 de noviembre con 4 narrativas y bueno, podéis ver que tenemos ahí lo que es África Austral, Zimbabue y Sudáfrica, después un poquito más al noreste con Uganda, Costa de Marfil, con una escritora francófona. Eh, claro, el título este Conociendo África a través de narrativas breves, es imposible conocer África, que son 55 países a través de sus narrativas. Pero bueno, estos son meras pinceladas. Luego ya la segunda clase práctica o tercera sesión son autores africanos de la diáspora, en algún que otro escritor con los que yo he podido trabajar y traducir. Eh, y luego, bueno, ya tenemos en la última sesión, ¿no? Que es en diciembre, que, bueno, va sobre distintas autoras que son, para mí, ¿no? Heroínas, grandes escritoras en las literaturas africanas. Voy a ver si puedo hacer clic. Vale. Bueno, tenéis alojado todo lo que son los textos, eso lo mandé anoche en un correo electrónico en ellastambiencuentan.com/unsam. Y bueno, Vamos, Federico, simplemente ahí tenéis están que... preguntando justamente eso, si van a tener acceso a los textos y vos los mandaste ya. Sí, 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 te justamente dicen los lo que correos. tenéis, sí, en el correo os puse, sí, esta dirección de ellas también cuentan, y hacéis clic ahí, pero bueno, si os acordáis de memoria es ellastambiencuentan.com/unsam, ¿vale? Universidad Nacional de San Martín. Y aquí os muestro, a ver si no me funciona tendré que hacerlo con el clic.
aquí lo que tenéis que hacer directamente, voy para atrás, es hacer clic, ¿sí? En lo que es el título, en el título del relato, ¿vale? Os puse los primeros 5 relatos para dentro de 2 semanas, está como en rosita, hacéis clic ahí, ¿vale? En el título y lo descargáis en PDF. Si hubiese algún problema por, no sé, por el Explorer del ordenador, de la computadora, me mandáis un correo. A veces pasa, pero bueno, no lo he puesto en ebook porque sí da a veces errores, pero bueno, cualquier cosa me avisáis si hubiese algún inconveniente. Yo lo he probado estos días y funciona perfectamente el tema de la descarga, tanto en los móviles como en las compus, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Así que bueno, eso quería comentaros en cuanto a lo que es el tema de la descarga del material. Este curso finaliza en diciembre, que es el curso académico en argentino. Luego sí tenemos muchísimas ganas de recomenzar la segunda parte a finales de marzo, porque bueno, la programación está, las lecturas, los permisos también a distintas editoriales para poder difundir estos textos. También está eso iniciado el trámite. Entonces, bueno, nuestra idea es poder continuar, ¿vale? A finales de marzo. Y bueno, como os comentaba, hoy en 15 minutos antes, 20 minutos antes, vamos a abrir un poco la posibilidad de que los participantes puedan hacer algunas preguntas. Estará Laura como moderadora. Y ya, bueno, las sesiones próximas yo daré más o menos un marco histórico y biográfico, ¿no? de cada uno de los autores y se van a ir analizando poquito a poco las obras. Pero bueno, vamos a tener que destinar 20 minutos, sí, a las obras y que son las contribuciones o participaciones van a tener que ser un poco breve porque la verdad que me sorprende bastante la cantidad, ¿no? de personas que tenemos en este momento, que somos 71. Pues la verdad que, bueno, tenía esta interrogación hace 10 años cuando hablábamos de literaturas africanas, porque eran completamente desconocidas. Eh, la gente se sorprendía mucho cuando les comentaba que, bueno, que estaba leyendo, investigando sobre literaturas africanas, bueno, que quería adentrar un poco a estas letras porque me daba cuenta que en mi carrera en filología inglesa no se había dado ningún autor. Coetzee, sí, a Coetzee o a Coetzee, lo habíamos visto en una asignatura optativa que era literaturas postcoloniales, pero bueno, no deja de ser un autor blanco. Y el único autor que veíamos también como asignatura optativa era Chinua Achebe. Eso fue lo único que habíamos visto nosotros en la universidad. Entonces, incluso los filólogos ingleses se sorprendían de que África tuviese unos 19, 20 países angloparlantes y que hubiese una literatura muy rica. Entonces, claro, me encontraba hace 10 años, 11 años con estas preguntas, ¿no? Preguntas muy diversas de si ellos escribían, de por qué escribían en lenguas eurófonas, en las lenguas del colonizador, si se había traducido algo. Y hace 10 años se había traducido muy, muy poco. Se cerraban editoriales, pequeñas editoriales, porque incluso libros que se habían publicado en el año 2000 de Abdul Razak Gurnah, que ganó el premio Nobel después de 20 años, vendía 800 ejemplares. Entonces el panorama hace 10 años está completamente distinto. Es verdad que ya a partir del 2017, con ciertos escritores y escritoras en la diáspora, se puso por lo menos África, ¿no? en el mapa y por consiguiente las literaturas. Y ahora me sorprende mucho lo que está ocurriendo, ¿no? En España, en México y en Argentina. Aunque, bueno, hay otros países que todavía les falta un poquito más, ¿no? Trabajar con estas literaturas, como Uruguay, Chile, Colombia. Pero me sorprende que una convocatoria pueda llegar a tener 100 participantes y ahora conectados 73. Entonces, ha cambiado mucho el panorama, por suerte. También hemos tenido el primer congreso el año pasado de lo que son los estudios africanos en una universidad en Entre Ríos. Entonces, como que, bueno, se ve un panorama y un interés muy grande en Argentina. Y eso, claro, ha hecho que yo fuese a Argentina estos últimos 3 años a dar clases al Malva. Por eso mis vacaciones son muy escuetas allí, porque estoy 50% dando clases o intentando difundir o intentando hacer proyectos, o la publicación de ellas también cuentan también en Argentina con la editorial de Empatía. Entonces, bueno, por suerte este panorama ha cambiado y muchas de estas preguntas que se hacía la gente han sido resueltas. Porque, bueno, sabemos que hay diversos factores
que han obstaculizado la difusión de las literaturas africanas, y eso es parte, ¿no?, de la ignorancia, del desconocimiento, en los estereotipos que desvirtúan o niegan realidades étnicas, culturales, sociales y políticas del continente. Y en vez de ver África como un continente con 54 más 1 países, continente plural, heterogéneo, amplio, cambiante, que va evolucionando, ¿no?, a su ritmo. Durante siglos, incluso al día de hoy, los africanos siguen siendo considerados inferiores ante la supremacía blanca europea o americana. Una de las grandes pérdidas, y es algo que yo he comentado en uno de los cursos en México, bueno, estoy impartiendo 4 años, es una de las grandes pérdidas que ha tenido Occidente ha sido el fin de la esclavitud. En una mano de obra gratuita bueno, donde le sacaron mucho provecho durante siglos, pero claro, el negocio de la esclavitud llegó a su fin y tuvieron que inventar otro negocio, el de enemistar y crear conflictos en los países africanos con el fin de justificar su colonización y ocupación, con el solo fin de expoliar sus recursos, en vez de crear un comercio justo. Lo que producían, claro, estas personas esclavizadas fuera del continente, ahora tiene que ser producido dentro. Pero los amos ya no son los que comercializaban, ¿no?, en el Atlántico, estos negreros, sino que, bueno, ahora lo que conocemos son empresas extranjeras, bueno, que es lo que se conoce, ¿no?, como neocolonización. No deja de ser otra forma, ¿no?, de esclavizar a una población. Pero bueno, ya de una manera más sutil y con gobernantes africanos, que también hay que reconocer, bueno, que ya no venden a sus hermanos, a estos negreros del Atlántico, pero ahora venden una obra de mano más económica, sus tierras y recursos nacionales, a cambio de cuentas bancarias a su nombre en Suiza, y todo esto acompañado con la ayuda humanitaria de distintas ONGs europeas, americanas, que limpian su imagen y la del país. Con relación al colonialismo, es también importante recalcar que esto no fue un fenómeno unilateral, no fue ejecutado solo por una de las partes, los colonizadores o los europeos, que se llevaron a cabo. Esto que se llevase a cabo también dependía un poco de las autoridades locales, de las negociaciones y el intercambio comercial, y de intereses entre las dos partes, es decir, entre los jefes de las aldeas o comunidades étnicas y las autoridades coloniales. Y estas autoridades coloniales tuvieron que adaptarse a las condiciones legales, y estos jefes de aldea de una forma u otra legitimaron este tipo de gobierno. Un ejemplo de esto, bueno, lo podemos ver en la novela de Volver a casa, de la ganesa Yaa Gyasi. Aquí se ven los tejes y manejes de los colonizadores que están en la costa. En la costa vemos a los fantes, ellos reciben en lo que es la venta de personas esclavizadas de los Ashanti, que es la zona del centro de Ghana. Esto, bueno, lo vemos muy claramente en la novela de Yaa Gyasi. O también en lo que es la antología de ellas también cuentan, a mí me pareció interesante poder abrir esta antología con el relato de Mina Salami, que se llama Lo que perdimos. En este sentido, bueno, sí, los africanos son muy críticos y realistas, ¿no?, que también han sido partícipes de esta colonización y lo que fue la venta de personas esclavizadas. Y lo que comentaba antes, ¿no? Lamentablemente, bueno, nos encontramos con ciertos estereotipos bueno, que no solamente lo vemos, ¿no?, en lo que es en la literatura occidental, sino también lo vemos en lo que son los medios de comunicación, como esta foto de lo que fue la Guerra Civil de Biafra a finales de los años 60, donde se veían personas desnutridas, pero lo que no se veía era realmente el interés económico, el interés prolífico que había detrás, la participación de Inglaterra y distintas compañías de petróleo. Se veía simplemente una Nigeria, ¿no? No se era consciente que la zona de Biafrana estaba bloqueada justamente para desestabilizar esa región y no tuviesen la independencia biafriana. Entonces, bueno, se ve siempre o se ha visto siempre en África como primitiva, guerras, hambruna, pobreza, esclavitud, violencia, gente que no sabe leer o escribir.
Y bueno, aquí os muestro una imagen de Vogue, que es, bueno, archiconocida, una revista de moda, donde, bueno, reza aquí el estilo africano, ¿no? Vemos a una mujer que no deja de haber una cosificación, una sexualización también del cuerpo femenino, es el estilo africano, africano como si fuese un país, una mujer como si fuese una sola, y no es lo mismo una mujer de Senegal, una mujer de etíope o una mujer sudafricana. Pero bueno, estos son estos estereotipos, estas ideas preconcebidas que van calando, ¿no?, en nuestra mente, en ese ideario que se va creando con relación a África. Y por ejemplo, muy claro, por ejemplo, son distintos productos como el que vemos aquí a la izquierda, que es un producto para limpiar la ropa. Vemos cómo hay una caricaturización de lo que es esta persona. En el segundo también vemos quién realiza, ¿no?, las tareas domésticas, quién está ahí fregando, ¿no?, los cacharros, las cacerolas. O, por ejemplo, una tarjeta donde vemos unos labios prominentes en Thanksgiving, esa generalización que hay en los tambores, en el hueso, ¿no?, como arreglo en el cabello. Entonces, bueno, estas son distintas imágenes que se han visto y seguimos viendo hoy en día con relación a África y esos estereotipos que se van, ¿no?, generando de manera consciente o inconsciente. Sin ir más lejos, tenemos aquí a Fantasía, de estos de los años 40, que bueno, vemos aquí a Sunflower, que es este personaje que le está haciendo la manicure, las uñas, ¿no?, a una centaura blanca. Podéis fijaros un poco también lo que es la posición de la centaura negra con la blanca. Tenemos ahí en lo que hablamos siempre, ¿no?, esa superioridad, ¿no?, blanca frente a otras culturas. Lo hemos visto y lo seguimos viendo también en la producción de Disney, Mickey Mouse, aquí en la aventura salvaje de Mickey, y bueno, como vemos a estos africanos con esos labios prominentes que están, ¿no?, comiéndose a los blancos y a los colonizadores. Sin ir más lejos, en una película relativamente reciente, es la del Rey León. Aquí tenemos a la izquierda a Scar. Scar es el malo, es el hermano menor de Mufasa. Podemos ver, ¿no?, en esta imagen que Scar es más oscuro, ¿vale? Es una persona más trigueña, ¿sí? Mestizo. Entonces, bueno, siempre colocamos al malo, ¿no?, como el negro. Incluso, bueno, en esta película, en lo que fue la edición para América Latina, en lo que fue el doblaje de estas hienas, ellas hablan con un español latino, es decir, son como los latinos también, ¿no?, los malos de la película. Estos son simplemente imágenes para que entendamos un poco cómo estas imágenes van calando desde que somos muy pequeños con relación a quién es el negro, quién es el malo. Y después, bueno, algo muy interesante es que bueno, todo el mundo, claro, se imagina a África, que viven en chozas, en la sabana, ¿no? Tenemos a veces ciertas imágenes bucólicas de lo que es África, y si no es algo bucólico con el Salvador blanco y el elefante el león corriendo por esa sabana, vemos, ¿no?, estas imágenes, ¿no?, de una cantidad de niños en un espacio muy seco. Y bueno, la población urbana en realidad mundial al día de hoy es un 55%, y la población urbana africana en este momento es un 41%. Entonces, bueno, no todos los africanos, ¿no?, viven en la sabana, en la estepa. Eh, lo que no se ve justamente es quizá estas imágenes de distintos edificios como en Sudáfrica o en Luanda, ¿no?, en Angola, o el Headquarters Building en Sudáfrica, o el Alara Concept Store, que es un centro comercial muy importante que tenemos, bueno, que está en Lagos, en la antigua capital de Nigeria. Estas no son las imágenes que se muestran de África, sino las anteriores. Y bueno, todo el mundo conoce a Chimamanda Ngozi Adichie,
y ella dice que, bueno, que todo lo que conocemos de África proviene de la literatura occidental. Si yo no hubiese nacido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales, incomprensible gente que libra guerra sin sentido y muere de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos y esperando a ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Esta única historia sobre África crea estereotipos. Y el problema de los estereotipos con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Cierro aquí la cita. Bueno, con relación a África, bueno, si bien es cierto que estas literaturas empiezan a proliferar a finales de los años 50, ¿no? Las literaturas en lengua eurófona, es verdad que empiezan, ¿no? a estar un poquito más presente en lo que es dentro de cada país africano, finales de los 50, años 60. Eh, es errónea también la idea que se sostiene, ¿no? Que la producción de esta literatura tiene sus orígenes, ¿no? A finales de los 50, 60. Muchas veces nos olvidamos del importante papel que tienen los griots o las griotes. Estos son como para nosotros aquí en Europa los trovadores de la época medieval. Ellos son los maestros de la palabra que van acompañando la historia, las fábulas de una nación, de un pueblo, a través de los instrumentos y la poesía, y sigue hoy presente en el África Occidental. Y esto es una base, ¿no? De lo que es la literatura oral, lo que es la oratura, y también tenemos a las griotes, que vendría a ser las mujeres, ¿no? Las que realizan esta acción, le llamamos las griotes. Eh, También cuando hablamos de literaturas africanas nos olvidamos un poco de quién fue Phyllis Whitley. Ella fue una senegalesa. Si bien, bueno, su poesía cuando fue esclavizada y enviada, ¿no? a Estados Unidos tiene tintes morales y religiosos, eh, no se considera como una escritora africana, sino como una escritora afroamericana. Y estamos hablando de mediados del siglo XVIII. También tenemos la balada de Lucy Terry, esto fue durante el siglo XVIII. Eh, bueno, si bien Philip Whitley escribía en lo que era la lengua culta, es decir, el inglés, Lucy Terry utilizaba la oratura. Ella lo que realizó fue una balada que se llamó Lucha en la Pradera. Esta fue transmitida y preservada oralmente hasta que luego fue publicada a mediados del siglo siguiente, en el siglo XIX. Nos olvidamos también quizá de figuras como Adelaide Casselly Hayford, bueno, tanto ella como su hija, Gladys Casselly Hayford, han vivido en el anonimato. Adelaide Casselly Hayford fue la primera novelista africana en lengua inglesa. Su hija, Gladys, actualmente es considerada una de las escritoras más reconocidas de Sierra Leona, no solo por su producción literaria, sino también por ser la iniciadora de una literatura en la lengua criollo, es decir, la lengua criolla. De hecho. También tenemos a Oludaikiano, que ha sido bautizado como Gustav Basa, un esclavo ibo nigeriano. Él compró su libertad, escribió en cautiverio y logró viajar por todo el mundo para combatir la esclavitud. Entonces, bueno, no solamente tenemos una literatura en lengua europea que empieza a florecer en los años 50, pero también tenemos una literatura previa a lo que ha sido eh, lo que es finales, ¿no? de los 50, que empiezan lo que es las independencias de los estados africanos. Y bueno, muchas veces se sorprende, ¿no? La gente de bueno, que en África se hable y se escriba en lenguas europeas o lenguas eurófonas. Tenemos el inglés y el francés, bueno, las literaturas más prolíficas son en estas dos lenguas. También tenemos el portugués, e incluso tenemos el español, si hablamos de Guinea Ecuatorial.
Estas lenguas europeas, bueno, empiezan a tomar forma y fuerza en África cuando se legitiman los territorios coloniales. Esto se hace durante la conferencia de Berlín, que duró 3 meses, noviembre de 1884 y enero de 1885, y es donde Europa se reparte a toda África, con la excepción de Abisinia, que es la actual Etíope, y Liberia. Esto es lo que se conoció como The Scramble for Africa, ¿vale? Esta lucha por África. A los 70 años de lo que fue la repartición de África, empiezan a gestarse las descolonizaciones del África subsahariana, que tienen su punto de partida en la antigua Costa del Oro, es decir, lo que hoy conocemos como Ghana. Ghana es el primer país africano en ganar la independencia, lo hace en el año 1957. Ya para 1965 se había liberado casi todos los países, digo casi todos porque hubo que esperar hasta 1975 para que se liberaran las últimas colonias africanas. Con esto me refiero al Sáhara español, Angola y Mozambique. El Sáhara español es lo que conocemos como el Sáhara occidental, lo que es el pueblo saharaui, que sigue siendo, bueno, un territorio no descolonizado y que está ocupado y usurpado por Marruecos. Con excepción del Sáhara Occidental, suele situarse el fin de la descolonización, el desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica en 1994. Por lo tanto, se tardó casi 4 décadas en lograr completamente el mapa de la descolonización política. Aunque sabemos que esta descolonización política tampoco fue completa, porque, bueno, hoy en día sigue la participación de Europa y Estados Unidos en África, sigue Europa y Estados Unidos moviendo de manera sutil y diplomática los hilos de la economía y las decisiones políticas de ciertos países africanos. Pues hace 10 años, claro, cuando me adentraba en estas literaturas, les preguntaba, ¿no?, a mis amigos conocidos, a distintos filólogos, si podían nombrarme algunos escritores africanos o si conocían algún escritor o escritora de África. Y siempre me mencionaban estos 4 escritores: Doris Lessing, Karen Blixen, Nadine Gordimer y Coetzee. Doris Lessing en realidad no es africana, ella nació en Irán, vivió en la antigua Rodesia del Sur, en Zimbabue, ahí estuvo 30 años. Karen Blixen tampoco es africana, ella fue una baronesa danesa, archiconocida por Memorias de África, fue la que lo escribió bajo el seudónimo de Isaac Dinesen. Memorias de África, bueno, una obra muy estereotipada y bucólica de lo que es África. Y bueno, sí, Nadine Gordimer con Coetzee vendrían a ser los 2 únicos, ¿no?, sudafricanos. Pero bueno, ya podéis ver en las imágenes que lo que tienen estos grandes escritores en particular es que, bueno, son todos blancos. Y obviamente no por menospreciar, ¿no?, sus obras, su trayectoria, pero la realidad es que dudo mucho que un escritor, ¿no?, un escritor negro haya tenido en la época en la que ellos pudieron publicar quizá las mismas posibilidades, los mismos galardones, la misma posibilidad de quizás salir, ¿no?, de Sudáfrica por el simple hecho de ser negros. Entonces, bueno, esto era más o menos los escritores que se me mencionaban hace 10 años. Hoy en día, en el aula o gente con la que, bueno, tengo relación, no dejan de nombrarme, lógicamente, a Chimamanda Adichie y algún que otro u otra escritora de la diáspora. Me quedó el auricular. Escritores de la diáspora, efectivamente. Luego, yendo un poquito con el tema de lo que es el premio Nobel, ¿no?, de literatura, África cuenta en este momento con cinco escritores. Se ha celebrado al día de hoy 116 ediciones, hubo 117 galardones, 18, ¿vale? Solo 18 fueron mujeres, y estoy incluyendo justamente en estas estadísticas a la surcoreana Han Kang, bueno, que lo ganó hace pocas semanas. Pero bueno, esto ha sucedido en 121 años.
En cuanto a lo que es el género femenino en el premio Nobel, solo el 15%, ¿no?, de los galardones fue a este género. Y cuando hablamos, ¿no?, de África, el porcentaje es ínfimo. Estamos hablando de un 4,27% de lo que es el premio Nobel de literatura. Eh, Tenéis al primer escritor negro, Wole Soyinka, en el 86, el egipcio Naguib Mahfouz en el 88, Nadine Gordimer en el 91, su primera obra traducida en España aquí en el 92, en Coetzee en el 2003 y Abdulrazak Gurnah, ¿vale?, en el año 21, el más reciente. Arrojo directamente, ¿no?, estos números porque creo que hablan por sí solos. Bueno, al hablar de las literaturas africanas es también importante diferenciar lo que comentaba antes entre las que son orales y las que son escritas. Las obras literarias africanas en lenguas europeas, en lenguas eurófonas, comenzaron a surgir en el siglo XX. Durante siglos, las mujeres, a través de su sólida tradición oral, fueron las pioneras y protagonistas invisibles de estos inicios y van a sentar las bases para la posterior expansión de lo que son las literaturas escritas. Esta tradición oral, que aún se mantiene vigente en la población, gracias a los griots, a las griotes, a distintos autores que siguen reivindicando la oratura, influye en diversos géneros literarios y va a marcar a los autores de las primeras generaciones. Es decir, estamos hablando de los autores de finales de los 50, de los 60 y de los 70, quienes orientan su obra hacia temas de índole moral y social. La primera generación de escritores africanos que surgió durante el periodo colonial pretendía presentar una contranarrativa de las descripciones negativas de África y sus gentes que hacían los escritores coloniales, es decir, aquellos escritores europeos, americanos. Esta generación, por necesidad, se transformó en un grupo de escritores e intelectuales que emigraron en gran parte fuera de África. Muchos de los miembros más prolíficos de esta generación se vieron obligados a exiliarse en Europa y América a finales de los 80 y a principios de los 90. Esta época estuvo dominada por figuras influyentes como conocemos a Chinua Achebe, a Wole Soyinka, a Chikweme Armah, a Ngugi wa Thiong'o. Y en cuanto a las escritoras africanas de la primera generación, tenemos a Grace Ogot, a Flora Wampa, que bueno, se han concentrado en las posiciones marginadas de las mujeres y en la necesidad de rebelarse contra su explotación y opresión. Los escritos retratan vívidamente los retos a los que se enfrentan las mujeres negras en las sociedades patriarcales, y estas escritoras pretendían desafiar los relatos centrados en el hombre que prevalecían en la literatura africana escrita por hombres. Los autores de la primera generación darán paso a una segunda generación, ya hablamos de los años 80, 90, donde su temática se centrará en gran medida en la problemática política y cultural. Es una generación a la que se le prestó menos atención, eso sí es verdad, menos atención tanto en la esfera académica como fuera de ella, tanto también lo que es la publicación y la lectura de esta segunda generación. El rol principal de esta segunda generación pasó por la protesta y por exigir justicia. Destacaron temas como la mala gestión sociopolítica, la corrupción generalizada y lo que consideraban promesas incumplidas de la independencia. Muchos de estos autores forman parte de la generación de lo que llamamos literatura del desencanto. Se centran más en lo que es la crítica. Un ejemplo de esto es la guerra civil nigeriana, la guerra de Biafra, que os comentaba antes, a finales de los años 60. Esta guerra, bueno, va a afectar a sus autores y por ende un poco también lo que es la escena literaria. Eso lo observamos en Chinua Achebe, lo vemos también en Buchi Emecheta. Y bueno, luego surge una tercera generación. Si bien hay ciertos autores, pocos los sitúan a finales de los años 80, yo prefiero situarlo más en el año 2000, finales de los 90, que es con el inicio del Internet, con la globalización. Son autores que pertenecen a una generación más afropolita,
Empezamos con estos autores diaspóricos que viven en el exilio, que no solamente son las preocupaciones, ¿no?, de lo que es el continente, sino preocupaciones que están relacionadas con la identidad, con la inmigración. Y a diferencia, bueno, de las generaciones anteriores, en que las obras literarias estaban escritas predominantemente por hombres, la generación actual está liderada en gran medida por escritoras en la que la escritura es su mejor arma y cuyas narrativas giran en torno a personajes femeninos empoderados y dinámicos. Esta generación, esta tercera generación, no solo articula sus perspectivas individuales, sino que también sirve de voz colectiva para sus experiencias y punto de vista. Estos escritores en el exilio, estos escritores diaspóricos de la tercera generación, exploran las complejidades culturales y sociales de su país de origen, pero también examinan otros temas, entre ellos la inmigración a Europa y América. El nuevo escritor o escritora de la diáspora africana habita lo que se ha denominado como el tercer espacio. Es desde esta posición ventajosa, el autor lo que hace es examinar de manera crítica tres mundos vitales que son distintos. En primer lugar tenemos lo que es la sociedad africana de la que ellos proceden, luego el mundo occidental en el que vive actualmente, y después lo que es la conciencia diaspórica que ellos o ellas articulan. Bueno, las literaturas neuroafricanas en lengua inglesa, que son las más prolíficas, no dejan, como ocurre también otras literaturas, las francófonas, las lusófonas, no dejan de estar intrínsecamente ligadas a la historia, la antropología, la política y la geografía de sus naciones. Surgen en gran medida estas literaturas después de las independencias como forma de consolidar la identidad, ¿no?, nacional y lingüística de estas antiguas colonias. Lógicamente, bueno, muchas veces se habla de una literatura muy joven, si la comparamos con la literatura europea o la literatura latinoamericana. Pero bueno, tampoco debemos olvidarnos de lo que es la oratura o la literatura oral. Y bueno, antes de los años 50, es verdad que bueno, hay ciertas excepciones, como comentaba antes, que es el caso de la madre y la hija, ¿no?, de Cassely Hayford u otras escritoras, pero la realidad es que, bueno, hasta los años 50, la escritura en lengua eurófona tenía fines religiosos. Había distintos personajes que se centraban más en realizar distinta difusión o traducción de temática religiosa o relacionado al mundo de la educación. Era una literatura también que servía como instrumento para lo que era la investigación lingüística, antropológica. Pero bueno, esta narrativa, ¿no?, africana, en lengua europea, en eurófona, se caracteriza por una doble herencia, la africana y la europea, y su riqueza es fruto de haber acumulado en ambas herencias subculturas, géneros, estilos, tradiciones y lenguas. Yo voy a empezar un poco con lo que es la literatura de habla inglesa. En el curso vamos a ver quizá autores lusófonos o escritoras francófonos, una escritora también de expresión española, de Guinea Ecuatorial. Entonces, bueno, voy en las próximas clases a adentrarme un poco brevemente en lo que es la historia, ¿no?, de estas lenguas, estas literaturas francófonas o de expresión francesa o lusófona, ¿vale? Pero bueno, hoy en lo que es esta primera sesión voy a ahondar un poco en lo que son las literaturas de habla inglesa. Pero eso no quita que en las próximas sesiones brevemente también me adentre en las otras literaturas de expresión eurófona. Pues bueno, las literaturas angloafricanas o las literaturas africanas de habla o expresión inglesa, como os comentaba, son o han sido las más fecundas en cuanto a producción literaria se refiere. Y aquí, bueno, una distinción en separar sutilmente, ¿no?, en estas literaturas en dos, lo que es la literatura de Sudáfrica y el resto de países angloafricanos. ¿Y por qué hago una pequeña división entre una y otra? Bueno, la literatura y el pueblo
sudafricano se caracteriza por una constante lucha y combate del opresor blanco y el apartheid, algo que se ve reflejado en su literatura. Y el resto de los países angloafricanos han pasado por un proceso de colonización y actualmente de neocolonización, pero para ellos, ¿no? Para el resto de los países angloafricanos, ser negros no es un problema en su país, como sí lo ha sido en Sudáfrica y en Namibia. De ahí que separo y diferencio la situación de Sudáfrica con el resto de países africanos de lengua inglesa, por su pasado histórico y segregacionista, y esto lógicamente va a influenciar muchísimo en sus literaturas. Porque, bueno, sobre todo nos vamos a encontrar con una literatura nigeriana y sudafricana que van a ser como la cuna de las literaturas africanas de expresión inglesa. Siempre hablamos de Nigeria, ¿no? Y de Sudáfrica como la cuna de estas literaturas angloparlantes. El resto de los países anglófonos, en africanos, ellos hacen hincapié en sus literaturas más con relación a lo que es el conflicto entre el modernismo y la tradición, en las preocupaciones políticas, socioeconómicas, culturales. También se observa una alta desilusión de las post-independencias. Hablábamos antes, ¿no? de estos que luchaban por la independencia, que se terminan, ¿no? convirtiendo luego en dictadores. Es esta denuncia, ¿no? Colectiva del fracaso que para el continente, bueno, representaban los gobiernos dictatoriales y totalitarios. Entonces, bueno, es por eso y por ello que hago una distinción entre la sudafricana y el resto de los países angloafricanos. Y también vamos a ver algunos subgéneros también diferenciados en lo que es Sudáfrica y en el resto de los países. Bueno, también lo que he hecho es separar justamente en estas regiones literarias. Lo veis en azul, lo que son los países angloparlantes, en lo que es el África occidental, lo que es el África oriental y el África austral. Pues es verdad que algunos autores van a colocar también en el mapa lo que es África central, donde está Camerún, República del Congo, República Centroafricana. Lo he puesto Camerún en la parte de África Occidental. No está en azul, está en celeste, sí, en azul claro, porque, bueno, es un país francófono, pero tiene una región que sigue hoy en día lamentablemente en conflicto con el resto del país, que es una región angloparlante, ¿vale? Por eso está en celeste. Y bueno, en África Occidental, la literatura en lengua inglesa no ganó interés hasta la década de los 40, 50. A partir de allí, bueno, se ha convertido en una de las más prolíficas del continente africano. Se suele citar la publicación de la novela del nigeriano Amos Tutuola, el bebedor de vino de Palma, del año 52. Es una obra basada en mitos y leyendas, y se toma como punto de partida lo que es la literatura anglófona en lo que se refiere a ficción. Tutuola se unió rápidamente a la popularidad internacional junto con su compatriota Chinua Achebe, que analizó en una de sus primeras novelas la amenaza que la civilización occidental representa para los valores tradicionales africanos. Esto lo hace en Todo se desmorona. Y como fue de esperar, otro nigeriano también gran inspirador de mitos yorubas, en Wole Soyinka, se convierte en el año 86 en el primer africano negro en ganar el Premio Nobel de Literatura. En este periodo los hombres tuvieron más oportunidades de publicar, ya sea por su educación, su género, su posibilidad de viajar o por su liderazgo político. Nos encontramos en el género femenino a Flora Wampa. Ella fue la primera mujer negra africana en publicar una novela en Inglaterra. Empezó a escribir en la década de los 50 y ha sido desde entonces un modelo a seguir. Es considerada hoy en día como una de las madres de la literatura africana moderna. También tenemos a su compatriota, perdón, se me ha ido, Buchi Emecheta, exiliada en Londres, con más de 20 libros publicados. Sus temas principales abordan cuestiones
relacionadas con la problemática de la mujer africana en tratados desde su propia óptica. Ella trata mucho el tema del matrimonio, el estigma de las mujeres infértiles, la maternidad, la esclavitud infantil, la migración, la guerra de Biafra, la independencia femenina, la educación y el feminismo. Pues la verdad que no ha sido favoritismo a la hora de preparar, ¿no?, esta presentación con estos 5 escritores y escritoras, pero si os dais cuenta todos son nigerianos, y es por eso que os comentaba antes que Nigeria es considerada una de las cunas de las literaturas africanas. Vamos a agregarle de todas formas otra autora de la primera generación, es la ghanesa Ama Taidu, madre también considerada de las literaturas africanas, madre de la literatura ghanesa. Ella fue ministra de Educación. Sus obras se caracterizan por estar enfocadas en la mujer y en la participación que tienen estas dentro de la sociedad. Sus personajes femeninos desafían los estereotipos de la mujer africana pasiva y victimizada. Se debaten sus relatos, sus novelas entre lo que es la tradición africana y la vida occidental, esta interesante dicotomía. Yo voy a subir en las próximas semanas en Nuestra Hermana Aguafiestas, bueno, ha sido traducido aquí en España por una académica que, bueno, ha logrado los derechos para que se pudiera tener en esta novela. Bueno, novela, es una obra de arte porque es novela, ensayo, pensamientos internos, poesía, de manera legal y de libre difusión. Entonces, bueno, voy a colocar en esta novela de la editorial Cambalache en la plataforma, por si alguien está interesado en leerla. Y bueno, aquí tenemos más o menos a los padres y madres de la literatura inglesa de África Occidental, que empiezan a escribir durante los años 50 y comienzan ya sus publicaciones en los años 60, todos pertenecientes, ¿no?, a lo que es la primera generación. Luego vamos a adentrarnos a una segunda generación, que es esta generación que os comentaba antes, que es la generación del desencanto. Alguien que no puede faltar es Chris Abani, que también ha sido traducido en Argentina. Él es un novelista, dramaturgo. A los 16 años publicó su primera novela. Fue escarcelado varias veces en Nigeria eh, por ser sospechoso de querer derrocar el gobierno y publicar, ¿no?, una novela como Sirocco a finales de los años 80. Fue encarcelado por tercera vez y fue condenado a muerte. Pero bueno, unos amigos de él sobornaron a los guardias y compraron su libertad. Eh, Como muchos exiliados nigerianos y autores angloafricanos, él se radicó primero en el Reino Unido y luego en Estados Unidos, donde reside actualmente. Y bueno, de la tercera generación, a modo de ejemplo, bueno, en la archiconocida Chimamanda, encontramos trazas de la temática o de las temáticas de la primera generación, como es la moral y ciertas cuestiones sociales, trazas de la segunda generación, donde trata cuestiones políticas y cuestiones culturales, y ahora esta, ¿no?, tercera generación más cosmopolita. También tenemos a Helen Javila. Yo esto lo dejo como información bibliográfica. También voy a colgar esta presentación en la plataforma. Son muchos nombres africanos que son difíciles a veces de acordarnos, pero bueno, este fin de semana subo esta presentación, como siempre se va a subir a las 24 horas, finalizada, ¿no?, las sesiones, en todo este material. Y también material complementario a lo que es la sesión presente. Ayobami Adebayo, Quédate conmigo, también de la tercera generación, que trata el tema de la maternidad. Chinelo Okparanta, que fue la primera escritora en Nigeria en publicar una obra de temática LGTB, sobre todo centrada en las uniones lésbicas. Bajo los ramas de los Udaras, esa es la novela, la primera obra lésbica publicada en Nigeria. Y en Argentina tenemos La felicidad como el agua, que es una hermosura de colección de relatos. Bueno, Sefiata, también de Nigeria, con Todo lo bueno llegará. Este es un Bildungsroman.
que comienza una vez finalizada la guerra civil nigeriana, que bueno, como os comentaba, también forma parte, ¿no?, de un subgénero de estas literaturas, vendría a ser como literatura neo-biafrana. Y bueno, es interesante la novela porque bueno, aquí recorre todo lo que son los años 70, todo lo que son los 80, 90 del siglo pasado, toda la situación sociopolítica, histórica, a través de un personaje principal. En Teis Selassie es la única novela, Ghana Must Go, que se tradujo como Lejos de Ghana, que hace referencia a las bolsas, esas bolsas africanas, cuando bueno, se había articulado ahí una ley, una resolución de que los inmigrantes en Nigeria tenían que marcharse a sus países, entonces ponían todo en unas bolsas estas como esas, ¿no?, muy coloridas, y esas bolsas se llamó Ghana Must Go, que viene justamente por esa resolución, y bueno, se tradujo la novela como Lejos de Ghana. Eh, una gran promesa, pero bueno, por ahora tenemos solo una novela de ella. Antes, cuando estaba justo en los primeros minutos hablando un poco sobre toda la cuestión, ¿no?, de personas esclavizadas, donde hubo una participación también por parte de África, os hablaba de los Ashanti y de los Fante en Ghana. Tenemos esta obra, Volver a casa, de Jagyasi, de dos hermanas que son separadas por la cuestión de la esclavitud. Una se queda en ese castillo, ¿no?, en Cape Coast, es ahí ese castillo donde queda una de las hermanas en matrimonio con uno de los gobernantes, y luego la otra es enviada a Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es una saga de distintas generaciones que recorre un poco, que es una vida de estas dos hermanas en los dos continentes, y también todas las cuestiones políticas, sobre todo en Estados Unidos. Seguimos en esta África Occidental, en esta tercera generación. Entre las autoras contemporáneas nacidas fuera de África, tenemos a Aminata Forna, que trata el tema de la identidad, la diáspora, los conflictos nacionales y políticos. Bueno, ella es de origen serraleonés. Siempre la pongo como ejemplo, sobre todo donde crecen flores silvestres, por la cuestión de que muchas veces se espera de los escritores africanos que escriban narrativas centradas en África, con problemáticas y situaciones africanas, con personajes negros y africanos, y justamente ella revierte, ¿no?, esa imagen que a veces tenemos de estos escritores, y ubica esta novela en la ex Yugoslavia, con una problemática completamente distinta a la que puede ocurrir en África, aunque sí hay una cuestión de conflictos en Yugoslavia. Entonces, bueno, la pongo a modo de ejemplo de que los escritores africanos no solamente escriben en África, sobre África y sobre situaciones o intereses africanos. Tenemos en Liberia, y sí pertenece a la primera generación, esto lo tradujo un argentino, un traductor argentino. Es bueno, una novela de Bait and Timur. Él en su infancia, bueno, recorre su país, Liberia, va recopilando distintas poesías, cuentos tradicionales, porque bueno, su fin era un poco estudiar lo que es la herencia cultural y las tradiciones de Liberia. Es este afán, ¿no?, que muchos escritores tienen en África por recuperar un poco lo que es la oratura, la literatura oral, las raíces. Entonces, bueno, luego aquí tenemos más o menos algunas figuras destacables de lo que ha sido la primera, segunda y tercera generación de lo que es el África Occidental. Y ahora vamos a pasar a lo que es el África Oriental, ¿vale? Esto es simplemente unas pinceladas de distintos autores muy representativos. Es imposible de hablar de la literatura de 55 países en una hora y cuarto. Pero bueno, poquito a poco nos vamos a ir adentrando en distintos autores. Ahora estamos en la zona oriental de África. Es la única zona, junto con la del norte de África, que sí cuenta con una literatura precolonial en soporte escrito, ya que el resto de África también tiene una literatura precolonial, pero no escrita, sino únicamente oral.
en lo que nos concierne a nosotros, que es la zona negra de África Oriental, aquí sí nos encontramos con una cultura suajili, que es una de las pocas culturas africanas que cuentan con una literatura escrita desde tiempos antiguos. Eh, Lamentablemente, bueno, solo quedan fragmentos de textos del siglo XVI y del siglo XVII, y luego la producción suajili escrita sube de manera considerable. Con relación al campo literario en lengua inglesa, la incorporación del África Oriental angloparlante se ve un poquito demorada. Bueno, tenemos autores kenianos como Ngugi wa Thiong'o o Grace Ogot. Ellos, bueno, experimentaron un sentimiento de exclusión cuando en esta región no tuvo representación en uno de los congresos más importantes que hubo, que fue una conferencia africana de escritores en el año 62 en Kampala, en Uganda. Entonces, bueno, esta región no se vio representada, sino únicamente por Ngugi wa Thiong'o y Grace Ogot. Entonces, bueno, el florecimiento de la literatura de estos países tuvo lugar durante los años que siguieron a su independencia, a partir de los años 60, pero este proceso fue interrumpido algo más tarde a causa de los conflictos políticos. Esto produjo que muchos intelectuales entraran en la cárcel o fueran condenados al exilio. Los escritores de la descolonización se caracterizaron en sus inicios por mostrar un choque entre los cánones literarios europeos y sus temas locales. Se percibía un desencanto ante la crisis, lo que había conducido a esta región a la corrupción y a la toma del poder por distintos regímenes luego de la independencia. Bueno, hablar de lo que es el África oriental, tenemos a Ngugi wa Thiong'o, que es considerado el padre, ¿no?, de las literaturas del África oriental, también considerado uno de los padres, junto con Chinua Achebe, de las literaturas africanas. Siempre estamos esperando, ¿no?, el Premio Nobel de Literatura para él, pero bueno, ya sabéis algunos que por su forma de pensar, por su bandera política, lamentablemente como que, bueno, es penalizado todos los años y no obtiene este premio, que, bueno, quien a veces abre o no una puerta y dos ventanas. Ngugi wa Thiong'o al día de hoy sí escribe en Kikuyu o en Kikuyu, que es su lengua nativa. Él sí es pro a las lenguas africanas, a la escritura en estas lenguas y a la publicación. Luego se traducen del Kikuyu al inglés, pero bueno, él después de haber hecho una obra de teatro en Kenia, ya en el momento de independencia, se llamó Cásate si quieres, él la hizo en Kikuyu y bueno, la lengua estaba prohibida, él fue puesto en la cárcel y bueno, luego al salir de la cárcel él decide, de hecho en la cárcel escribe una obra también sobre papel higiénico, decide escribir sus obras en Kikuyu. De las obras de Ngugi wa Thiong'o sí tenéis hartas publicaciones en Argentina, traducidas. En Argentina tenéis una colección también de relatos Minutos de Gloria, solo está disponible en Argentina. Y después también, aparte de los ensayos de Ngugi wa Thiong'o, está Pétalos de Sangre, que es de una editorial mexicana, Elefanta, pero que sí se distribuye en Argentina. Y bueno, Pétalos de Sangre es una novela difícil a veces de entender por toda esta cuestión política en que él trata. No lingüística, pero política, al menos en esta novela. Antes hablaba de Grace Ogot. Grace Ogot también es una de las primeras escritoras. Ella escribía en Luo. También reivindica el tema de la mujer, el tema de las tradiciones, los desterrados, ¿no?, de sus tierras. Una de las grandes escritoras que lamentablemente no está traducida al español. Lo mismo, bueno, ocurre con Misere Mugo, bueno, que también pertenece a la etnia Kikuyu, que bueno, escribe a cuatro manos con Ngugi wa Thiong'o en el juicio, ¿no?, de Dedan Kimathi. Yo de ella solo pude recoger poesía,
que está en ellas también cuentan, solo en la edición aquí en España. Me quedan unos 5 minutitos, ¿vale? Luego pasamos a las preguntas. Bueno, si bien el inglés se habla ampliamente en Somalia y en Etiopía, las lenguas de producción literaria en estos dos países no es el inglés, sino el somalí, el amárico, el tigrinya, árabe, suajili. Pero sí podemos encontrar algunos autores que escriben en inglés. Tenéis esta colección de relatos, cuentos para niños perdidos, que solo se ha publicado en Amazon, un escritor LGTB, Diriji Osman, una colección exquisita de relatos, también como ocurre con Nuruddin Faraj. Luego tenemos Masa Mengistu y Dino Mengistu, que también ambos escriben en inglés. Estas obras sí están traducidas. El Rey en la Sombra, muy interesante la obra, que es con relación a bueno, cuando se adentraron, ¿no? los italianos para colonizar Etiopía. Aquí son las mujeres en situaciones bélicas. Ella intenta visibilizar el papel, ¿no? de la mujer en lo que fue ese conflicto. Luego también en Kenia, en Villavanga Wainaina, algún día escribiré sobre África, también escritor LGTB. Trabajo con mucha ironía, mucha sátira en la forma, ¿no? de narrar en sus personajes. Abdulrazak Gurnah, bueno, ya todo el mundo quizá lo conoce por el Premio Nobel de Literatura. Pensamos que, bueno, a pesar que puso un poquito África, el África literario, ¿no? en el mapa, quizá pensamos que se iba, ¿no? o sea, a tener una mayor traducción en cuanto a sus novelas. En este momento hay 4 traducidas de él. Pero bueno, también una muy interesante narrativa, porque no solamente trata el tema de Zanzíbar, sino también el tema de la inmigración y bueno, todo lo que es la colonización por los alemanes, ¿no? La separación. Entonces, bueno, es una narrativa muy, muy interesante que también se recomienda, un poco difícil también entender por ciertas cuestiones históricas, también lo que es la esclavitud, pero no una esclavitud como la conocemos hoy en día, ¿no? que es la de los colonizadores y los negros, sino una esclavitud ya de los árabes hacia los negros. Entonces, bueno, también da distintas pinceladas a ciertas cuestiones históricas que no son visibilizadas. Y bueno, también tenemos distintos autores en Uganda. Os voy a, de hecho, tenemos para la próxima sesión uno de los relatos también ugandeses, que bueno, tratan sobre el Ejército de Resistencia del Señor, que fue bueno, es una organización en realidad hoy en día terrorista, extremista cristiana, que se fundó a finales de los 87. Jackie Westa Batanda y Beatriz Lahuanca tratan el tema también de los niños soldados. Os voy a poner algunas narrativas que yo he podido traducir de ambas escritoras para que estén disponibles en la plataforma. Beatriz Lahuanca también trata el tema LGTB, un tema que está prohibido hoy en día en Uganda, en una antología que se tradujo aquí como en Los deseos afines, una antología de literatura queer, que en realidad, bueno, el original se llama Queer Africa. Hay dos tomos, el 1 y el 2, Queer Africa. Y bueno, ahora nos vamos directamente a lo que es la producción austral para finalizar. Bueno, la producción literaria angloafricana de esta región, como os comentaba, va a ser marcada por el apartheid, especialmente Sudáfrica y Namibia. Se impone el apartheid en 1948 y lo que es la producción narrativa se ve mermada ante las amenazas de acoso, censura, arrestos domiciliarios y penas de prisión. Esta situación, obviamente, lo que hace es obstaculizar en lo que es la producción y la edición de escritores negros desde la imposición del apartheid en el 48 hasta 1992. Como bien conocéis, tenemos a Doris Lessing, Ku Klux Nadine Gordimer. También tenemos algunas poesías y escritos traducidos al castellano de Ingrid Jonker y Olive Schreiner, que sí están disponibles en Internet en español.
Pero bueno, yo me voy a adentrar quizá más en escritores negros. Tenemos a Miriam Bradley, que bueno, que fue también considerada una de las primeras escritoras en publicar, tener la posibilidad de publicar en Sudáfrica. Miriam Bradley también iba a participar en ellas, también cuentan, pero bueno, falleció justo cuando estábamos con el tema de los derechos de traducción y publicación. Lamentablemente no se pudo incluir, pero sí me parecía una escritora muy interesante en cuanto a narrativa breve. Sidiwe Magona, también un ejemplo de mujer limpiadora, sin estudios, que bueno, pudo obtener su titulación a través de correspondencia. Sí se ha traducido, no, de ella no se ha traducido, no, de ella no se ha traducido nada en este momento. Y bueno, hablar también de lo que es la literatura del sur del continente, también hablamos lamentablemente de etiquetas, ¿no? Hay ciertas etiquetas literarias que se utilizan mucho en Sudáfrica, y bueno, a veces se utilizan de forma arbitraria, pero bueno, hay como subgrupos literarios en Sudáfrica y dependen un poco también con el tema de su etnia o su color de piel. Entonces tenemos escritores negros, escritores mestizos, escritores indios o asiáticos. Entonces, bueno, aquí sí nos encontramos con distintas divisiones según el color, ¿no? O la procedencia del autor en Sudáfrica. Seyo Dwicker, también una joven promesa sudafricana que falleció muy joven, trata el tema de ser niño en Sudáfrica, ser negro, en la prostitución en África, la prostitución masculina y femenina. Eh, Bessie Head, bueno, fue una escritora que sí que nació en Sudáfrica, pero ella fue exiliada en Botsuana. Bessie Head también es fruto del nacimiento, ¿no? De una persona blanca, aristocrática y un negro. Entonces ella fue puesta en adopción. Sus primeros padres descubren que, bueno, ella en realidad no es 100% blanca, la rechazan, la vuelven a poner en adopción y, bueno, ya la adopta una familia negra. Lógicamente esto hace mellas, ¿no? En lo que es la identidad, lo que es la mente, ¿no? de la autora, sumado a toda la cuestión política que está ocurriendo, ¿no? En Sudáfrica, no pertenecer a un grupo, no pertenecer a otro, no ser blanca, no ser negra. Y bueno, ella termina exiliada en Botsuana. Es considerada hoy en día como una escritora botsuanesa. Zoe Whitcomb estuvo en Argentina, estuvo en el Malva, invitada por la Universidad de San Martín en su cátedra de Coetzee. Tenéis un relato que fue escrito a finales de los años 80. Es una escritora que, bueno, a mí me parece mucho a lo que es la mente, ¿no? De Virginia Woolf, porque tiene todo este, este monólogo, ¿no? En interior. Y también, bueno, se pudo publicar en Argentina Miradas con otro escritor, Iván Vladislavic, que es un escritor blanco sudafricano. Pero bueno, muy, muy interesante los relatos de Zoe Whitcomb. Luego tenemos a las hijas de lo que es el post-apartheid, como es el caso de Koleka Putuma, con Amnesia Colectiva. Es su primera obra, es poesía y bueno, ha sido un bombazo literario en su país. Tienen bueno, tiene una alta carga crítica y denuncia política y racial. Y bueno, gira en torno a lo que es la realidad, ¿no? De las mujeres negras y homosexuales en Sudáfrica. También encontramos distintas narrativas de Copano Matlawa, tanto en Argentina, en Uruguay, incluso y en España y en México. Eh, Voy a Zimbabue, de Tina Gapa, lo dejo como bibliografía. Muy difícil de conseguir en Argentina, en Apetina, pero bueno, he estado en España y en México, al menos, sobre todo de la oscuridad, una luz resplandeciente, sí. Esta obra epistolar sí se consigue. Violet Bulawayo, que sale de este galardón, que es el premio Kane, que es el galardón más importante que tiene África en cuanto a lo que son los relatos breves, ¿sí? Una gran producción de relatos breves, de cuentos, de narrativas cortas, y Here in Budapest fue el relato que ya ganó, y eso, bueno, ha hecho que luego publicase su novela
necesitamos nombres nuevos. Cicinta Caremba, también con condiciones nerviosas. Y luego, bueno, es una trilogía. Fue también una de las primeras escritoras de Zimbabue con la oportunidad de publicar una obra en inglés. En Wami Molefe, que vamos a leer algún que otro relato y pondré también como extra algún relato en la plataforma. Es el primer libro traducido de Botswana. Lo traduje hace unos años con esa idea, ¿no?, de poner en el mapa Botswana, su mundo literario. Solo se conocía a Bessie Head, que nació en Sudáfrica, pero bueno, este libro está en ebook también y en papel en México y en España. Bueno, Ellen Bandaku con Patchwork, ¿sí? Nawali Serpel también, muy recomendada también por el New York Times en el 19. También ganó el premio Ken Prize en el 2015. La Deriva es una obra muy exquisita en cuanto a estilos literarios. Así que bueno, yo voy a dejar de compartir aquí lo que es mi presentación, ¿vale? Ha sido en cuanto breve, son pinceladas de algunos países angloparlantes. Como os decía, es imposible poder abarcar tantos autores, sobre todo autores que se han traducido, que es lo que más me interesa a mí, que es la difusión de estos autores al castellano. Entonces, bueno, no sé si queréis hacer algunas preguntas. Tenemos unos 15 minutitos, más o menos 10, 15 minutitos. Tenemos a la moderadora, a Laura. Ujú. Muchas gracias, Federico. Habrán quizá visto en el chat que hay comentarios a medida que Federico iba nombrando autoras, autores y novelas. Ustedes fueron poniendo algunas que ya conocen y que leyeron y que les resultan, bueno, maravillosas, recomendables. Hubo varios atributos que se pusieron en el chat. Quien quiera hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano y abrir el micrófono, así vamos en el orden en el que se van anotando, o escribir en el chat si es que están sin posibilidad. Sí, Gabriel. Buen día. Me imagino que las oraturas se hacen en las lenguas originarias y la Bueno, no, escritura sí he en las perdido, lenguas. perdón, he perdido ahí la señal. Ah, Si pudiera si empezar puedes otra vez, repetir, pues sí, Gabriel. Sí, ahí está, sí. perdón. Preguntaba, me imagino que las oraturas se realizan en las lenguas originarias y la escritura en las lenguas europeas. Pero hay escritura, bueno, ya mencionaste algunos casos, pero si podrías ampliar, si hay escritura en las lenguas originarias, bilingües, o se traducen ellos. Esa es mi pregunta. Sí, 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 sí. Hay lenguas, hay literatura escrita en lenguas africanas, en lenguas nativas. Os comentaba el gran caso conocido de Bui wa Thiongo en los angloparlantes, pero el más reconocido que escribe en Wolof, que es la lengua de Senegal, bueno, la lengua predominante, porque tiene muchísimas lenguas, es Boubacar Boris Diop. Boubacar Boris Diop también es un gran escritor contemporáneo. Él tiene, incluso aquí en España, a través de la editorial 279 Books, un libro en Wolof y en español, ¿sí? Es una edición bilingüe. Y él es muy bunguista en ese sentido, muy de las políticas, ¿no? En cuanto a lo que es la producción literaria en su lengua, en Wolof. Luego se traduce al francés y nosotros lo traducimos, ¿no?, del francés al español. Pero bueno, en Tanzania hay algunos escritores, ¿no?, que escriben en suajili. Como hablaba antes, ¿no?, los escritores de Etiopía y Somalia que sí escriben en amárico, en tigriña. Lamentablemente los libros en tigriña y en amárico son muy difíciles de traducirlo al inglés, por eso tampoco llega a nosotros al español. Pero sí, hay una producción, es un poco minoritaria, pero también tenemos que entender que si escribimos en tigriña solo va a llegar a una comunidad lingüística, ¿no?, de tigriña. Entonces esos autores lógicamente van a ser solo conocidos en esa comunidad, ni siquiera van a ser conocidos en el resto de comunidades lingüísticas de su país. Siempre pongo el caso del Acholi,
como vamos a ver una escritora de Acholi, una escritora Acholi de Gulu, de Uganda. Acholi tiene una comunidad lingüística en 700.000 habitantes. No todos acceden a un libro, no todos acceden a poder leer, ¿no? En Acholi. Entonces, la escritora prefiere escribir en inglés, porque va a tener una difusión no solamente en Uganda, sino también fuera, ¿vale? De su país. Entonces, sí, hay una producción, pero es mucho más mermada, mucho más pequeña. Gracias, Espero, Federico. Gabriel, Ah, haber perdón. respondido tu pregunta. No, simplemente espero haber respondido tu pregunta y quizá lo que necesitaríamos son fondos económicos y traductores para que ellos pudiesen escribir en sus lenguas, traducirlos a una lengua eurófona, ¿vale? Y que pudiesen llegar a nosotros. Pero bueno, eso es simplemente una quimera. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias. Antes de darle la palabra a Laura y luego a Alejandra, leemos en el chat que María del Rosario comenta que leyó La flor del desierto de Dirri y Mara comenta que leyó El quinto hijo de Lessing, de Doris Lessing. Mm. Luego hay una pregunta acerca de escritores del Congo. De Marco, Vale. pregunta si hay escritores del Congo. Sí, yo la verdad no conozco escritores del Congo. No tengo en mente en este momento. Lo voy a investigar a ver si hay algo traducido al castellano. No sabría decirte, eh, porque realmente no me suena mucho, pero lo voy a poner en la plataforma, ¿vale? Si hubiese algún escritor del Congo, estaré ahí la información, porque la verdad que en este momento no me, no me viene nadie a la cabeza, ¿vale? Pero Gracias. lo pondré en la plataforma. Gracias. Sí, Laura, Vosotras. luego Alejandra, Velasco y luego Caro. Y yo quería consultar por el tema de las literaturas orales previas a la colonización, ¿no? ¿Hay algún trabajo de recopilación de esa literatura oral? Porque uno lo ve mucho, yo leí, por ejemplo, Wole Soyinka, él hace como mucho hincapié en ese teatro, digamos, anterior. ¿Se está trabajando en eso? ¿Hay recopilaciones, digamos, disponibles? En lo que es disponible en lengua castellana, en este momento tenemos a Sunyata. Sunyata, que es del siglo XII, que es de la literatura oral. Eh, sí se conoce al autor, eh, que es una obra también fascinante porque, bueno, nosotros, bueno, cuando estudiaba en Argentina en la secundaria teníamos el mío Cid Campeador, ¿no? De la literatura medieval, y Sunyata, ¿vale? Que es un mandinga de la zona de Mali, es exactamente el Cid Campeador. Simplemente que el Cid Campeador es anónimo. Sunyata sí se conocía al autor, que se fue transmitiendo oralmente. También vemos el tema del exilio de Sunyata, el regreso, ¿no? A esa región, pero bueno, actualmente de lo que es literatura oral que se ha recopilado, tenemos a Sunyata este Mandinga, ¿no? Sé que hubo distintas eh, como bueno, no sé si llamarle campañas o proyectos, ¿no? Para recuperar un poco lo que son las literaturas orales. Pero en este momento desconozco si se ha traducido algo al castellano. Te lo investigo y te lo pongo también en la plataforma si hubiese algún título independientemente a lo que es Sunyata, el Mandinga. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. A Gracias, vosotros. Federico. Leo, voy mechando un comentario y una participación. Si en las traducciones, porque había un comentario que ahora no lo encuentro, que preguntaban si había similitudes entre las lenguas de los distintos países en África, y no sé si esto es una respuesta a eso que dicen las traducciones combinan con el español y la lengua de Mozambique. Pero el otro comentario no sé si lo borraron, quedó como un Sobre poco... Sí. Em, Luego Andrés dice que le gustaría ahondar un poco sobre las portadas de los libros. Me parece que hay un mayor desarrollo artístico en el África Oriental y Austral, y veo alguna relación con la diversidad temática. ¿Estoy en lo correcto o es unas relaciones puras? Bueno, yo tenía en una presentación el tema de las portadas,
pues un tema súper interesante para hablar sobre cuestiones de estereotipos, pero era imposible, esas diapositivas las tuve que quitar. Un ejemplo, el libro ¿cómo se llama? De Nawal el-Saadawi, ¿vale? Mujer en punto cero. Nawal el-Saadawi, Mujer en punto cero, egipcia, una de las grandes representantes, ¿no? Figuras del feminismo árabe. Cuando se hizo su portada, se puso a la mujer, ¿no? De la portada con un burka, y en realidad la obra no habla en ningún momento de mujeres con burka, ni el personaje principal viste un burka. Creo que se menciona la palabra burka de manera metafórica en el libro, pero justamente es la campaña editorial que hubo aquí en Europa de vender, ¿no?, a Nawal el-Saadawi con esa portada de mujer, ¿no?, con burka. Entonces, claro, lamentablemente eso, bueno, más allá de los estereotipos, vende. Entonces, hay otras portadas típicas, ¿no?, con relación a África, de traducciones donde sí vemos la sabana, la acacia, el baobab, el león, ¿vale? Y quizá la temática no va sobre ese paisaje tan africano. Es muy interesante hacer un análisis de las portadas de los libros porque, bueno, no solamente lo que comentaba antes, generan estereotipos, se ve una África rural, empobrecida, se romantiza el tema, ¿no?, de África, pero también está toda esa estrategia, ¿no?, de las editoriales. Yo creo que eso, lo de las portadas y todo lo que es el tema de las pelis, ¿no?, Hollywood, merece como una sesión aparte, también para analizar y trabajar. Gracias, muchas gracias. Alejandra Velasco. Sí, hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, un placer escucharte nuevamente. Vos hablaste hace un rato sobre el tercer espacio, ¿no? Ese espacio tan elemental para todas estas mujeres, en donde es posible subvertir el sentido, ¿no? Romper los ejes binarios y generar nuevos sujetos, nuevas subjetividades. Y ahí es donde entra la importancia inmensa del traductor o de la traductora. Entonces, mi pregunta es, por un lado, ¿esos traductores deberían también habitar ese tercer espacio? Y si no es así, si es que logran trabajar junto con la autora o el autor, pero sobre todo con la escritora, para poder preservar esa necesidad enorme de la nueva subjetividad que solamente puede surgir de convivir y de habitar ese tercer espacio. Sí, ahora es muy difícil habitar, ¿no?, ese tercer espacio. Por eso muchos traductores, sobre todo los que traducimos literaturas africanas, tenemos que tener un bagaje amplio de lectura. En mi caso serán unos 11, 12 años. He cometido errores, lógicamente, cuando traducía las primeras obras, y muchas veces he subsanado realmente con la comunicación, ¿no?, con los autores. Yo yo habré traducido 22 autoras, 20 pertenecen a ellas, también cuentan. La comunicación ha sido, vamos, muy buena con ellas. Se ha mantenido o se ha pedido explicaciones también de muchos términos, muchos giros. Por eso la edición de aquí tiene 120 pie de páginas en cuanto a la traducción de tradiciones, vocabulario, explicar ciertas cuestiones, ayudar, ¿no?, un poco al lector. Pero sí, en eso comparto contigo que es muy difícil, ¿no?, ocupar ese tercer espacio, pero se necesita mucha lectura, mucha comprensión, mucha comunicación con la autora, mucha lectura de antropología, de psicología, Sí. en cuestiones, ¿no?, étnicas, en hacer también un proceso de deconstrucción, en también aprender en un nuevo vocabulario, ¿no? Como cuando hablábamos antiguamente, ¿no?, que hay muchas traducciones que hablan de mulatos, cuando en realidad son mestizos, entender que el mulato es esa figura, ¿no?, híbrida de la unión entre dos animales. Entonces, sí hay muchos fallos en la traducción de literaturas africanas, porque, bueno, son traductores de lengua inglesa, le dan este libro, tú lo traduces, pero, bueno, quizá tampoco han pasado por este proceso de construcción.
Pero bueno, muy interesante tu pregunta. No es una tarea Gracias. fácil. No, para Gracias. nada. Pero Gracias ellos a se ti, las Alejandra. merecen, ¿no? Pero ellos se Sí, las merecen, por supuesto, por ¿no? eso Lo es bicultural y importante. el bilingüismo, ¿no? Que decía Sí, Spivak. sí, sí, efectivamente. El tercer, sí, el paso es Spivak, ¿vale? Pero sí, Sí, fundamental gracias. ese trabajo que hacemos o intentamos hacer algunos traductores. Muchas gracias. Bueno, tenemos quizás, Federico, 5 minutos más hasta menos 20. Vale, sí, Sí, sin entonces ningún problema. voy a leer los comentarios del chat y después vamos a Caro, porque algunos son comentarios para no perder lo que han escrito. Entonces, muchas gracias. Ana nos dice muchas gracias por la clase y por toda la información. Yo tengo varias preguntas. Si te parece, Federico, las leo completas y después vemos de contestar algunas. Igual los chats se conservan, así que podemos volver en otro momento sobre alguna que quede sin responder. La antología, ellas también cuentan, tiene una edición en España y otra en Argentina. ¿Hay diferencia en los relatos que contienen? ¿Se trata de una coedición entre Empatía y qué otra editorial? Vale, en realidad la edición original aquí es una edición que tiene casi 300 páginas, que ha sido un poco costosa para Argentina poder publicar este tipo de libros en la situación que tiene Argentina. Y son 20 autoras, 11 países y tiene narrativas cortas, poesía y ensayo. Entonces, lo que hizo Marcela de la editorial Empatía es extraer para ella sus 6 mejores relatos y publicarlo en Argentina. Sí se ha mantenido lo que es la introducción a las letras africanas y luego se ha hecho una reedición un poco con la variación del español de Argentina, ¿no? Evitando ciertas palabras que nosotros utilizamos aquí en España y otras más. Entonces es como una segunda edición un poquito más breve. La selección que ha hecho ha sido también exquisita, coincido con ella en esos 6 relatos, pero sí, se diferencia un poquito simplemente porque, bueno, participan lamentablemente solo 6 autores. Gracias. Comentabas el caso de Somalia y que el inglés no era su lengua de producción. ¿Hay alguna lengua de producción con mayor aceptación, además de las coloniales? Tal vez el swahili. Claro, sí, efectivamente. Antes hablaba de distintas lenguas como el amárico, ¿no? El tigriña, el suajili, y la producción es en esas lenguas. A pesar que, bueno, es una población que sí lee en inglés, ¿no? De hecho, tengo un alumno de Somalia y hablamos en inglés, pero es poco lo que él lee quizá en inglés e intenta hacerlo en su lengua nativa, que es el tigriña. Pero es uno de los pocos países que tiene más producción no de literaturas en lenguas nativas, sí, lenguas africanas, a diferencia de otros países que quizá la producción no es mayoritariamente en lengua eurófona. Bueno, Caro, sí. Estás con ¿Tienes el el micrófono micrófono? apagado todavía. Ahí está, ahora sí. Buenas tardes a todos, todas. Bueno, en principio, un placer fue la introducción. No tengo una pregunta, en realidad lo que tengo es un agradecimiento y una emoción por estar en este momento acá. Mi hija acaba de llegar hace 5 minutos, ella es alumna de la UNSAM, de la toma que está en este momento desde ayer en la UNSAM. Entonces me siento agradecida y quería agradecerles a ustedes, también en nombre de mi hija, por salir al mundo, a la sociedad con esto, porque es muy importante que esté pasando esto. Entonces quería decirles que estoy emocionada, que les agradezco. Las preguntas estarán después, tomé nota, pero no quería decir esto. Muchas gracias. Vale, Muchas muchas gracias, gracias. Caro. Como comentaba antes, es imposible en 1 hora y cuarto poder hablar de las literaturas de 55 países. Entonces, bueno, he intentado ahondar un poco en los autores más representativos, sobre todo aquellos a los que vosotros y vosotras tenéis acceso quizá en Argentina, a los que son, no sé, más prolíficos y representativos de estas 3 generaciones, sobre todo la primera y la tercera generación. Pero bueno, en las próximas clases ya nos adentramos a esas narrativas y también os daré algunos autores complementarios. Si vemos un escritor de Senegal, os daré quizá un poquito de bibliografía de otros escritores que sí están publicados, ¿no?
Entonces, bueno, yo lamento no poder abarcar todo porque es imposible. Hablamos de un continente con muchas literaturas, por eso este curso es de literaturas africanas, a pesar que constantemente se habla de una literatura africana. Es imposible de hablar de una literatura africana porque dentro de Nigeria tenemos una literatura hausa, que se escribe en hausa, ¿vale? En árabe, en el norte, una literatura en Igbo, una literatura en Yoruba, una literatura inglesa. Entonces, dentro de un mismo país, ¿vale? Tenemos muchas literaturas, que es lo que ocurre aquí también en España con las literaturas en euskera, en catalán, en valenciano, ¿vale? En galego. Entonces, no podemos hablar de una literatura africana, sino literaturas africanas. Bueno, entonces para cerrar solo leo el último comentario y nos saludamos agradeciéndote de vuelta, Federico. Me parece interesante leerlo de Fanny para contarles que ella dice que en mi país, Venezuela, se ha estudiado y seguimos investigando sobre la mujer africana y su aporte, no solo desde el punto de vista literario, sino en todos los ámbitos, como para agregar también una voz más latinoamericana. Perfecto. Sí, a mí lo que me sorprende mucho de Venezuela y Colombia es la poca, ¿no?, traducción que hay de estas literaturas, porque sí tiene, lógicamente, un alto índice, ¿no?, de personas afrodescendientes. Y la verdad que, bueno, son dos países que todavía les falta mucho, ¿no?, con el tema de las literaturas africanas. No es el caso de Brasil, que Brasil ha traducido muchísimo, la verdad, con todo este momento afroconciencia, descendentes, pero sí, Venezuela y Colombia tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir operando también con distintas editoriales como hacemos aquí, ¿no? En España con Editorial Empatía, en Argentina con la editorial Olin Jolly, en México, donde distintos traductores cedemos muchas veces estos textos pro bono, ¿no?, para que se puedan difundir. Entonces, bueno, seguir trabajando en esos países también. Y ahora para cumplir con lo que decimos, solamente menciono el ultimísimo comentario, nos quedan 16 sin leer, y es de Jorge Maldonado, que menciona que de Fiston Mujilá, Fiston Vanza Mujilá, afirma que hay un libro traducido al español que se titula Tranvía 83. Ah, sí. Sí, es muy, sí, es de, sí, de Uganda. Sí. Ah, no, me he perdido, pero sí, Tranvía lo tengo aquí en casa, sí, efectivamente. Sí. Bueno, Así que bueno, nada. deseándoles un... Ah, perdón, sí. No, lamento, no podemos responder a todas las preguntas, son muchos los participantes. Gracias por vuestro interés, gracias también a aquellas personas que he conocido en otros sitios que están aquí también, ya sea en el Malva o en México o en algunos cursos en Argentina, que puedo aquí leer vuestros nombres, y lamento que no tengamos más tiempo como para poder ahondar en ciertas preguntas, ¿no?, o dar más información, ¿vale? Pero somos muchísimos. Igual nos seguiremos viendo y les deseamos un buen fin de semana y nos reencontramos y ahí vamos a seguir disfrutando de tus saberes y tu cordialidad. Federico, muchísimas gracias. Perfecto. Tu generosidad. A vosotros y a Bueno. vosotras, nos vemos en 2 semanas con los Gracias. deberes hechos. Sí, tal Gracias. cual, todos a leer y todas a leer. Exacto. Buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Federico, nuevamente. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao. Buenas Buen tardes. descanso.